hoy es de recibir una palabra de parte de Dios que nos revele el carácter de Dios, que nos revele también la intención que Él tiene con cada uno de nosotros. Y aunque gracia y juicio parecen contradictorios, en realidad no lo son, porque en Dios encontramos los dos. Y dice Juan 3:17, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí tenemos una declaración de intenciones. Dios no envió a Jesucristo, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Ese no es el propósito de Dios. Dios no es un Dios justiciero, un juez castigador. La intención de Dios, fundamentalmente en su naturaleza, es un Dios creador, es un Dios salvador. Evidentemente el pecado existe y tiene que tratarlo también, pero por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz y pagar el precio por nuestros pecados. Luego vendremos sobre eso. Y otra cosa importante es que, como dice el texto de 1 Samuel 16:7, aquí hay un principio también muy importante que debemos tener en cuenta, porque así es Dios. Dice, el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Muchas veces la impresión que nosotros tenemos de las cosas y de las personas, muchas veces nuestro análisis de las circunstancias se dejan llevar por ciertas observaciones que nosotros como seres humanos hacemos con nuestros ojos naturales. Y cuando digo ojos naturales no solo es físico, también es con nuestra carne, con nuestra experiencia, con nuestros valores, con nuestra filosofía también de la existencia, que cada uno de nosotros tiene la suya. Pero algo que tenemos que tener en cuenta aquí, para entender a Dios y para entender cómo Dios nos trata, es que Él va más allá de las apariencias, Él va más allá de las circunstancias, Él va más allá incluso de lo que el concepto que tú tienes de ti mismo y de lo que crees que tú mereces de parte de Dios. El Señor ve cosas en ti que tú no ves y en todos. Y actúa en función de lo que Él ve cuando nos mira. Y en eso nosotros somos muy diferentes. Y nuestros juicios son muy diferentes a los del Señor. Pero luego vendremos sobre el juicio de Dios y sobre todo sobre la cruz. Mira, te voy a dar una serie de ejemplos para que veas cómo Dios nos trata, para que veas cómo Dios nos ve. No olvides que ahora estamos después de Cristo, que ahora estamos en una nueva dispensación de la economía de su salvación, es decir, que Dios te ve a través de Cristo. Dios te ve a través de la obra de Cristo. La justicia humana mira mucho los méritos de las personas. Esa es la justicia de la carne. Pero la justicia de Dios está expresada en la cruz de Cristo. En el perdón, en la reconciliación, en la restauración, en la salvación de nuestras vidas. Mira, como digo, te voy a dar una serie de ejemplos para que veas cómo nos trata Dios. Porque en la Biblia hay ejemplos muy sorprendentes. Por ejemplo, David. David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios.
Y yo muchas veces me he preguntado, ¿acaso Dios es ciego? ¿Acaso Dios no sabía lo sanguinario que era David, que incluso no le permitió construir el templo porque era un hombre de sangre? ¿Acaso Dios no vio aquel acontecimiento con Betsabé, el adulterio y lo que siguió, el crimen que cometió con Urías, el marido de Betsabé, un crimen premeditado, organizado? ¿Cómo es que Dios dice que David era conforme a su corazón? Vamos a seguir un poco más y luego vamos a llegar a ciertas conclusiones. Otro ejemplo, Job. ¿Os acordáis de Job? ¿Habéis leído el libro de Job? Job, dice el libro de Job, que para Dios era un hombre intachable. Y cuando leo el libro de Job, me encuentro con un hombre lleno de protesta, lleno de crítica, lleno muchas veces de cinismo, de ironía incluso en las cosas que dice sobre Dios, y lleno de insultos, porque ofende a Dios diciendo, ojalá me hubiera muerto en las entrañas de mi madre y hubiera nacido como un feto destruido antes que vivir como estoy viviendo. ¿Cómo es posible que un hombre como Job, al que vienen a aconsejar unos amigos muy sabios, que dicen cosas muy correctas, muy sensatas, muy lógicas, en cuanto a lo que podría ser el origen del sufrimiento de Job, que los amigos achacaban a su pecado, a sus pecados? ¿Cómo es posible que Dios, al final del libro de Job, le pide que incluso tenga misericordia de esos amigos que han venido a visitarle y aconsejarle y que ore por ellos para que no reciban el castigo divino? Cosa que Job hace y Dios escucha su oración. ¿Qué manera tiene Dios de ver las cosas y las personas? Mira, te voy a dar algunos ejemplos más. ¿Os acordáis de la reina Esther? La reina Esther, que se había casado con el rey Asuero, frente a la maldición de Amán que quería destruir a los judíos, ella, llevada por su tío, Mardoqueo, el judío, quiso entrar a la presencia del rey. No era permitido entrar a la presencia del rey si no te llamaba el rey. Esther estaba en un harén de mujeres, de muchas que tenía, aunque ciertamente era una favorita del rey, pero no podía entrar a su presencia y arriesgaba su vida. Se atrevió por osadía, sin calcular las consecuencias, porque ella incluso dijo, si perezco, que perezca, dando a entender que estaba dispuesta a morir por hacer aquello que iba a hacer, de presentarse sin permiso y sin ser llamada ante el rey. Pero algo de lo que hace el rey Asuero con Esther es lo que Dios hace con nosotros, contigo y conmigo. Muchos de nosotros no solo no tenemos ni el permiso ni la dignidad, sino que todo lo contrario. Tenemos una carga de pecados que no nos califican para entrar en la presencia de Dios, en la santidad de Dios. Sin embargo, el Señor, en su magnanimidad, en su maravillosa bondad, incomprensible gracia, estira el cetro, como hizo también Asuero, y nos recibe, nos recibe.
porque le da la gana, porque Él es así, no por lo que nosotros merecemos. Nunca debes olvidar, como alguna vez he dicho, que lo que Dios ha hecho en ti, por ti, lo ha hecho sin ti. Tú no hiciste nada para que Dios te salvara. Lo único que hiciste es traerle tu miseria y tu pecado. Lo único que hiciste es pedirle ayuda cuando estabas necesitado. Y Él te la dio. Estiró el cetro y te recibió a su trono. Hay un texto que dice en Santiago 5, 17 y 18 que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Cualquier pasión que tú tengas, que yo tenga, por así decir, estaba representada ya en el corazón de Elías. Sujeto a pasiones como nosotros quiere decir sujeto a pecados, a tentaciones, a desviaciones. Sin embargo, Dios le escuchó. Sus oraciones llegaron incluso a parar la lluvia o a provocar la lluvia. Imagínate hasta qué punto Dios cede a los hombres y mujeres con pasiones y pecados. Hay otra cosa que a mí me llamó la atención también y es Natanael. Mira, Natanael, que no creía que nada bueno pudiera salir de Nazaret o de Galilea, Natanael, a quien le fueron a hablar de Jesús y que no creyó de antemano en Jesús, al contrario, le rechazó. Cuando Jesús le vio, cuando Jesús le miró, dijo que no había encontrado a ningún otro verdadero israelita en el que no hay engaño. En Juan 1:47. Imagínate, ¿cómo que no había engaño? ¿Es miope Jesús? ¿Cómo es que no vio que le había justamente faltado al respeto? Sí, el mismo Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Y no vio su corazón renegado, no vio su corazón rebelde, no vio su corazón que menospreciaba a los que venían de por ahí arriba, de Galilea, de Capernaum o de lugares que eran considerados por los judíos de poca monta, de poca calidad. Pero hay algo más que a mí me preocupa y me inspira y me hace pensar. Tú sabes como yo que Jesús no quería la cruz. Jesús dijo, Padre, que pase de mí esta copa. No quiero ir a sufrir a la cruz. Jesús dijo incluso en la cruz misma, ya en el último momento, imagínate qué testimonio público. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no veía, Dios no sabía. ¿Cómo es posible que incluso se diga en Filipenses 2:9 que Dios le resucitó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre? Hasta que en su nombre toda rodilla se doblará. Hay unos textos que son muy inspiradores también sobre el carácter eterno de la misericordia de Dios, de la que ciertamente no debemos abusar, pero que es bueno conocer. En Isaías 43:4, Dios dice, a mis ojos fuiste de gran estima, dando a entender que en su mirada Dios nos amó. Y en Jeremías 31:3 dice, con amor
eterno te he amado. Por eso prolongué mi misericordia. Porque el amor de Dios es indestructible, infranqueable. Nada lo puede eliminar. Su amor es más fuerte que la muerte. Su amor es, como dice Cantar, es un sello grabado en nosotros que nadie lo puede quitar. Es un tatuaje que Dios ha puesto que nadie lo puede quitar. En 2 Corintios 1:12 Pablo dice una frase que parece que está perdida ahí, dice: con la gracia de Dios nos hemos comportado en el mundo. Dice otras cosas interesantes en ese mismo versículo, pero esa frase, con la gracia de Dios nos hemos conducido, nos hemos comportado. Es por la gracia de Dios que hemos podido vivir. Es por la gracia de Dios que hemos podido crecer, alimentarnos, prosperar. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Pablo tenía problemas. No sabemos la índole de los problemas de Pablo. Pablo tenía problemas. Alguien dice de salud, alguien dice de enemigos que le atacaban continuamente y no le dejaban estar en paz. A quien incluso ha ido más lejos. Ya he dicho que Pablo estaba luchando con problemas internos por los que oraba a Dios que se los quitara. Que le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón en la carne y que Dios no se lo quitó. Y Dios le dijo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia. Porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Esa es la contradicción de Dios. Su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Muchos de nosotros estamos luchando en la vida. Estamos luchando duramente por sobrevivir en un mundo que nos ataca, en situaciones muy desagradables, en situaciones ofensivas, en situaciones incomprensibles, en situaciones que muchas veces uno pues dice, bueno, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y muchas veces incluso nos enfrentamos a nuestros propios fracasos. Y hasta nos preguntamos, pero ¿la unción de Dios todavía puede seguir en mí? ¿El amor y la misericordia de Dios todavía pueden seguir sobre mí? ¿Acaso Dios no ve? ¿Acaso Dios no tiene en cuenta quién soy yo y lo que he hecho en realidad? Muchos de nosotros tenemos muchos fracasos personales. Muchos de nosotros estamos muy insatisfechos con nosotros mismos y con razón. Metemos la pata a diestra y siniestra. Pero una cosa es segura. Dios considera la disposición de tu corazón. Dios considera la intención de tu corazón. Y cualquier arranque espontáneo y voluntario de obediencia, para Él es como miel que sale espontáneamente del panal sin que nadie la apriete. Si un padre le pide a un hijo que le ayude, imagínate que Miguel está trayendo leña a la casa y le pide a José Manuel que le traiga un buen tronco, que hay que colaborar todo el mundo para meter la leña a la casa. Y con su buena intención, José Manuel coge el tronco como puede, pero no puede. E incluso, yo qué sé, podría hasta hacerse daño por el esfuerzo, lo que sé, por el peso.
¿Tú te crees que, en este caso Miguel o cualquier padre, aunque le pida a su hijo que coja el peso que no puede coger, ¿tú te crees que luego le va a tratar con dureza? ¿O más bien va a apreciar su esfuerzo, su valentía y en un momento dado hasta le va a ayudar a llevar ese peso que él no podía llevar? Siempre me ha impresionado el trato de Jesús con sus discípulos, hasta con Judas. Hasta con Judas. Porque Judas estaba en la mesa sentado como uno más. Y aunque Jesús ya sabía cómo iba a terminar aquello. La noche que estaba en Getsemaní, Jesús les había pedido, por favor, velar un poco, que lo estoy pasando muy mal. Orar conmigo, orar ahí donde estáis, no os durmáis. Y se durmieron, una y otra vez. Yo me sorprendo que Jesús no les tratara con mayor dureza. Incluso dijo algo que tenía como un carácter de comprensión. Les dijo, es que el espíritu sí que está dispuesto, pero la carne es débil. Entendiendo quiénes eran, entendiendo su debilidad, entendiendo que a lo mejor les pedía algo demasiado para su naturaleza. Yo veo en las palabras de Jesús humildad, comprensión, incluso justificación, diciendo, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Os he pedido que veléis y os habéis dormido. Pues nada, tendremos que seguir para adelante. Pero no les reprochó, al contrario. Evidentemente, la historia del Hijo Pródigo es la demostración mayor de la gracia de Dios. Y no quiero entrar con detalle en ella. Pero mira por dónde ese hijo que volvió en sí, ese hijo sensato, que dijo, iré a la casa de mi padre y le voy a pedir que sea como un obrero. Porque yo sé que los obreros de mi padre comen bien, visten bien. Yo sé que los obreros de mi padre disfrutan de descansos. Y yo aquí con esos cerdos no puedo ni comer, no me dejan ni comer la comida de los cerdos. ¿Qué hago yo aquí? Y el padre hubiera podido, como el hermano justiciero, que él sí que recordaba todos los pecados y cómo había desperdiciado su tiempo y había gastado el dinero en rameras, el hermano mayor sí que era justo. ¿Cómo que Dios le pone el anillo más preciado? ¿Cómo que mata el becerro más gordo? ¿Cómo que le pone las sandalias más lujosas o de vestir y la ropa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué proporcionalidad había entre el comportamiento del hijo y el comportamiento del padre? Ninguna. Al contrario, ni le dejó hablar. Cuando el hijo vino a decirle toda su historia, mira, he pecado contra el cielo, contra ti, el padre dijo, tranquilo, tranquilo. No sigas. No me interesa. Todo eso lo sé. Es lo que le dijo también el padre al hermano mayor. Dando a entender que su hermano estaba perdido y había sido encontrado. Y eso era suficiente. El hecho de que había vuelto. No iba a tratarle como a un perro, no iba a tratarle como a un siervo. No, era su hijo. Era su amado hijo. Independientemente de lo que había hecho.
El corazón de ese padre se deshacía por ese hijo al que amaba incondicionalmente. No le había dicho, si te portas bien, te amaré. No, no. Ni tú ni yo mereceremos nunca el amor de Dios. Yo digo algo que suena a trabalenguas, pero tus obras buenas, por muy buena persona que tú creas que eres, y todos tenemos mucho bueno, no te hacían merecedor de la salvación. No, no. Nadie merece la salvación que Dios vino a traernos en Jesucristo. Por eso Él murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Pero eso lo veremos, como digo, en otro momento. La justicia de Dios. Ahora, esto parece una herejía, pero ningún pecado que tú o yo cometamos nos puede impedir, nos puede privar de la salvación que Dios nos ha dado y que hemos heredado de parte de Él en la cruz de Cristo. Por eso la prostituta que estaba a los pies de Jesús en Juan 8:11, y que venían con las piedras en la mano diciéndole, es que la hemos pillado en el mismo acto del adulterio, infraganti. A ella Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? Cuando todos ya se habían desparramado al decir Jesús que tiren la piedra a los que estén sin pecado, claro. Pues Jesús le dice, mira, yo no te condeno, yo no te condeno. Imagínate que Dios, Jesús, diga a una mujer prostituta encontrada en el mismo acto de adulterio que todavía no ha dado ninguna señal de cambiar de vida, que Jesús le diga, yo no te condeno. Lo único que quiero, pues que vayas y no peques más por ti, para que no sufras más. Pero por mi parte, yo no te condeno. Por eso, y estamos llegando a la recta final, por eso tenemos ventaja en no ocultarle a Dios nuestros pecados. Dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando cualquiera, no importa el pecado que haya hecho, viene a Dios confesando su pecado con una actitud de arrepentimiento, de humillación, Dios no le riñe, Dios no le condena, Dios no le rechaza. Al contrario, le recibe con los brazos abiertos, independientemente de cuál haya sido su pecado. Hay detalles, por ejemplo, en parábolas que nos cuenta Jesús. Mira, la parábola del buen samaritano, a mí me dice que ese samaritano probablemente había sido un imprudente. Probablemente había ido por un camino, tal vez para atajar, un camino donde había bandidos y ladrones. Probablemente hubiera podido prevenir el daño que se le hizo. Y sin embargo, en mi opinión, metió la pata y se fue por donde no tenía que haber ido. ¿Tú crees que se le reprochó eso? ¿Ese error? ¿Tú crees que el buen samaritano que le cura, que le trata, que le cura sus heridas, que le lleva al mesón y paga por su curación, ¿tú crees que le echó la bronca por su falta de preparación de viaje? No, vio su necesidad y le ayudó. Cuentan
del emperador César Augusto, que era un hombre que tenía pues mucho peso en el Imperio Romano, evidentemente, estaba harto de los piratas que asaltaban sus barcos en el Mediterráneo. Y puso un bando sobre un pirata concreto, que era el que más le machacaba, diciendo que el que consiguiera llevarle ese pirata se recibiría una gran recompensa. Y mira por dónde el pirata se enteró de la gran recompensa que ofrecían por él. Y dijo, así, pues voy a ir yo mismo. Y me voy a llevar la recompensa. Y fue. Y fue. Lo que pasa es que el emperador César Augusto, cuando vio al pirata, dijo, vaya, no veas lo listo que eres. No veas la cara que tienes. Y dice la leyenda que no solo le perdonó, sino que le recuperó y le puso como uno de sus oficiales en su ejército o para su servicio. De alguna manera eso representa lo que tú y yo vivimos con Dios. Muchos de nosotros hemos ofendido a Dios. Y si me apuras, le hacemos la vida difícil, le hacemos la vida imposible. Mucha gente está haciendo pasarlo mal a Dios. Pero Dios no está ahí con la guadaña o con la espada para cortar cabezas. Dios odia el pecado. Pero cualquier pecador que venga a Él, cualquiera que venga a Él arrepentido, con una actitud sincera, sencilla, humilde, Dios le recibe. Dios le recibe. Como César Augusto recibió al pirata. Y le pone en su casa. Imagínate cuántos han llegado, como Pablo, que estaba matando a los cristianos. Y cómo Dios levantó a ese criminal, asesino, perseguidor. ¿Acaso Dios le echó en cara todo lo que había hecho de malo? Al contrario, le dio un papel privilegiado, tanto que hasta hubo una rivalidad, un cierto problema con el apóstol Pedro, en un momento dado. En resumen, Dios no está interesado en tu pecado o en mi pecado. Dios está interesado en tu salvación, en mi salvación, en tu restauración, en tu fortaleza. Dios está interesado en las posibilidades que hay para ti, las posibilidades que hay para tu vida. Dios quiere usarte como un instrumento en sus manos, no importa la procedencia. Quiere que seas un vaso útil, en donde Él poner sus tesoros, tal vez vaso de barro, tal vez sacado como una vacinilla de vete a saber dónde y los usos que ha habido sobre ti, sobre tu vida y la porquería que tú te has metido encima u otros te han echado. Dios quiere restaurarte, Dios quiere usarte. Por eso es incomprensible que podamos o que alguien pueda rechazar la gracia de Dios. Es que eso es como una contradicción. Si un pobre tiene hambre y alguien le quiere dar de comer, ¿cómo va a rechazar la comida o el brazo de aquel que le da pan? Es absurdo. ¿Cómo es posible que los seres humanos, evidentemente es porque no conocemos a Dios o porque no conocen a Dios? ¿Cómo es posible rechazar a Dios? ¿Cómo se puede rechazar al que lo ha creado todo y lo ha hecho todo para ayudar, para salvar, para bendecir? ¿Cómo puede haber todavía tanta resistencia en muchos corazones y muchos corazones endurecidos? Algunos que están jugando incluso con Dios como con la margarita, ¿te quiero o no te quiero?
No sé, a mí me gustaría terminar haciendo un llamado. Yo sé que estas cosas a veces se repiten y hasta puede ser que pierdan su valor por repetirlas, pero yo creo que aquí hay personas que se sienten indignas de Dios, que creen que Dios no puede hacer nada bueno con ellas, que no puede restaurarles, que no puede resucitarles de su muerte espiritual, que no puede usarles como instrumentos poderosos en sus manos. Yo creo que hay gente que ya se ha catalogado, ya se ha clasificado, ya se ha contentado con lo que tiene, con lo que es, y no aspira a más, y no aspira a cambios. Yo veo muchas veces personas que digo, ¿cómo es posible que esta persona que tiene tantas posibilidades delante no aspire a más? ¿Cómo es posible que no se valore a sí misma en las manos de Dios, teniendo ese Dios que tenemos, tan grande y tan generoso? ¿Y cómo es posible que muchas veces las personas estén renqueando, estén arrastrándose, sufriendo, lamentándose, criticándose? Porque hay personas que tienen tan bajo concepto de sí mismos que no son capaces ni siquiera de hablar bien de sí mismos. No digamos de los demás. Yo no sé cuál es tu estado, pero le pido a Dios que si estás entre aquellos que no están aprovechando la inmensa riqueza de su gracia y de su poder, derramada en la cruz por nosotros generosamente, gratuitamente, no rehúses la mano que viene a ayudarte. No rechaces a aquel que ha dado todo por ti. Más no se puede hacer por ti ni por mí. No, no. Todo está cumplido, todo está consumado. ¿Cómo puedes resistirte al amor de Dios? Los seres humanos ya tenemos la palabra amor tan desusada que no podemos entender cuando hablamos de la misma palabra refiriéndose a Dios. Pero hay gente que no se deja amar. Hay gente que no creen que pueden ser amados con esa profundidad, con esa amplitud, y se castigan cuando Dios no les castiga. Se rechazan cuando Dios no les rechaza. Se quedan acomplejados cuando Dios está con la mano tratando de levantarles a otros niveles. ¿Cómo es posible que te resignes? Alguna vez he contado la parábola de la caverna de Platón. Como aquellos que estaban dentro de la caverna pues se resistían a que los compañeros que habían salido fuera habían disfrutado de la luz del sol, que venían a ayudarles y no querían dejar sus cadenas, no querían dejar su oscuridad, porque era lo que conocían y con lo que se sentían a gusto. Es verdad que muchas veces no hay palabras para convencer a las personas, que solo es un toque de Dios el que hace que las cosas cambien. Por eso, si en esta mañana tú te encuentras entre los que están confundidos porque no saben si Dios les ama, están castigándose porque son conscientes de sus muchos pecados y sus faltas continuas.
que saben incluso lo que Dios espera de ellos y creen que nunca van a llegar al nivel. Yo te invito, de parte de Dios, te invito a que salgas como una señal de que confías en su misericordia, de que quieres vivir por su gracia, de que no te quieres mirar, no te vas a mirar a ti mismo como tú eres, sino que vas a dejar que Dios te trate como Él te ve, como Él te quiere. ¿Cuántos hay que sufren simplemente porque no miran la mirada de Dios hacia ellos, porque no miran el corazón de Dios hacia ellos, porque no miran cómo Dios les ama? Voy a orar, y si alguno de vosotros quiere dar este paso de fe, porque no puede ser de otra manera, porque no es por tus méritos, y al contrario, y tampoco es por la capacidad que yo tengo de persuadir, solo es un paso de confianza, solo es un paso de decir, Señor, pues, haz de mí lo que tú quieras, aunque yo no lo entienda o aunque yo no lo merezca. Señor, yo te pido que tú obres en nuestros corazones para hacernos valorar cómo tú nos ves, cómo tú nos tratas, para que haya un resquicio de luz en medio de nuestras tinieblas, en medio de nuestra confusión, para que podamos acercarnos a ti confiados, esperanzados, independientemente de lo que somos o hemos sido o hemos hecho, confiando en tu bondad y tu maravillosa provisión en Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí que siente en este momento que las palabras son para él, para ella, que salga aquí delante. Si tú te crees indigno, si tú estás dando vueltas a la noria desde hace mucho tiempo porque en el fondo estás demasiado consciente de tus pecados, de tus fallos, si tú estás valorándote poco porque crees que has hecho cosas que no merecen perdón, que no merecen restauración, yo tengo una buena noticia para ti. Que Dios vino a salvar lo que se había perdido. Que tanto ha amado Dios a este mundo que ha traído a su Hijo, que ha enviado a su Hijo para salvar a los pecadores. El objeto de Dios, el objeto del amor de Dios son los pecadores. Y hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por muchos que se consideran justos y que creen que no necesitan arrepentirse. Deja de mirarte como tú te ves. Deja de despreciarte al descubrir lo monstruoso que es tu comportamiento en ciertas circunstancias y que no llegas a la altura que tú te has propuesto llegar. Tengo una buena noticia para ti. Es que Dios te ama, entrañablemente te ama. A pesar de todo, te ama. No voy a orar en el sentido de imponer las manos por ninguno de los que aquí estáis. Solo quiero deciros una cosa de parte de Dios. Este gesto valiente,
humilde. ¿Qué hacéis? Llena el corazón de Dios de alegría y necesariamente trae bendición. Dios va a bendecir vuestras vidas. Dios va a revelar sus secretos porque habéis reconocido vuestra incapacidad. Dios va a colmaros más de lo que esperáis, más de lo que pedís. Porque no solo Dios no es injusto, sino que Dios es sorprendente, sorprendentemente bueno. Y Dios conoce tu corazón, conoce tu confusión, conoce tu ignorancia. Y Dios va más allá de todo eso. Y desborda de generosidad, dándote mucho más de lo que mereces, desborda de bendición. Él dice cosas buenas de ti. Él ve tus luchas y aprecia tu esfuerzo. Él sabe los buenos ratos que tú tienes también con Él. Y eso es lo que Él retiene. Y no te juzga, y no te condena, sino todo lo contrario. Incluso, te pone su manto de gala, como al hijo pródigo. Y te dice, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Simplemente por haber salido aquí delante, tú eres fiel a Dios, tú eres fiel a la palabra de Dios, tú respondes al Espíritu Santo. Es de gran valor el que tú hayas osado y te hayas atrevido a pedir ayuda a Dios. Dios se deshace, su corazón está inmerso en tu gesto y te va a dar mucho más de lo que tú pides y esperas. No menosprecies este momento. Es un momento santo, es un momento de sacrificio en el que tú te estás ofreciendo a Dios en su altar para quemar la hojarasca. Y Dios va a cambiar hasta tus pensamientos. Dios va a cambiar hasta tus tendencias. Dios va a cambiar incluso tu forma de entender su palabra y de verle a Él. Va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Vas a ver a Dios de otra manera. Y a ti mismo también.